Buen día, estimados alumnos del taller de programación con Python. Les saluda Jocelyn Lévano y a nombre del Instituto Científico del Pacífico les doy la más cordial bienvenida a la sesión del día de hoy titulada Sesión 4. Importación y exportación de datos. El objetivo de esta sesión es saber cómo importar y exportar archivos con extensión XLSX, CSV y TXT mediante Python. Los temas a desarrollarse en esta sesión son importación de archivos de Excel. Esta importación se puede realizar mediante la función read-excel o mediante Excel file. Luego se va a desarrollar la importación de archivos CSV, la importación de archivos TXT. Para esta importación se puede realizar mediante el módulo NumPy o mediante pandas. Luego se va a desarrollar la exportación de datos, exportación de archivos de Excel, exportación de archivos CSV. Esta exportación puede realizarse mediante DIGWriter o mediante CSV-writer. Por último tenemos la exportación de archivos de TXT o bloc de notas. Importación de archivos de Excel. Antes de usar read-excel o Excel file debemos importar el módulo pandas. En este caso se ha colocado un alias pd que representa el módulo pandas. Para utilizar read-excel debemos llamar a pd.read-excel. Entre paréntesis colocamos los siguientes parámetros. El primero representa el file o archivo. El segundo, si tiene encabezado o no. Y por último, los nombres. El nombre del encabezado que se va a ingresar. Se tiene aquí el archivo s4-imp-data-xlsx.xlsx. Se pide importar este archivo en Python. Para importar archivos de Excel con extensión XLSX debe utilizarse el paquete o el módulo pandas. Entonces, importamos con import pandas y colocamos un alias as pd. Es decir, que cuando quiera llamar a pandas, simplemente ingreso pd. Ahora, importando df es nuestro dato, nuestro objeto que vamos a crear, igual a pd.read-excel, y dentro vamos a colocar el nombre de nuestro archivo, pero nuestro archivo se llama s4-imp-data-xlsx. Entonces, este archivo debe estar contenido aquí en Jupyter. Ahora, vamos a colocar el nombre del archivo y ejecutamos. Si queremos mostrar los 5 primeros datos, colocamos df.head y se muestran los 5 primeros datos. Pero debemos tomar en cuenta que la primera fila es colocada o asignada como si fuera una columna. Y esto no es correcto, ya que no hemos asignado el valor header o el parámetro header. Entonces, header igual a none, que significa que la primera fila no es un encabezado. Volvemos a asignar y vemos que automáticamente se cambia el valor por 0 y 1. Si quiero asignarle algún valor encabezado, utilizamos name y colocamos una lista con los elementos que son los títulos o los encabezados de esta data. El primero que represente nombre,
y el segundo edad. Volvemos a ejecutar y como podemos ver se ha actualizado nuestro data. El primer elemento o la primera columna es nombre, los cuales son Lucero, Pablo, Pamela, Joel y Junior. Con respecto a la edad, 29, 19, 51, 36 y 22. Importación de archivo de Excel con extensión .xlsx mediante Excel File. Su sintaxis es la siguiente. Colocamos el nombre del objeto, A igual a pd, es decir, pandas.excelfile, entre paréntesis el nombre del archivo. Tomando en cuenta que este archivo debe estar incluido en Jupyter y si no se encuentra debemos importarlo directamente colocando su ruta, su dirección de ruta. Luego llamamos al objeto A creado en la línea anterior, .parse, entre paréntesis a.sheetNames, y entre paréntesis colocamos la hoja que vamos a trabajar. Por ejemplo, si tenemos 5 pestañas o 5 hojas en el archivo nombre archivo.xlsx, vamos a colocar de acuerdo al orden. Colocamos 0 para la primera hoja, 1 para la segunda hoja y así sucesivamente. Luego debemos asignar si tiene un encabezado o no. Y en caso tenga este encabezado, debemos asignarle el nombre de encabezado. Luego, para finalizar, colocamos a.head para mostrar los 6 primeros datos importados. Veamos un ejemplo de importación de archivo de Excel usando Excel File en Python. Anteriormente habíamos importado el paquete pandas y habíamos importado utilizando read-excel. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar Excel File para importar el mismo archivo. Creamos nuestra data. Si anterior se llamaba df, ahora vamos a colocarle df2. Igual a pd.excel file. Colocamos el nombre del archivo. Ejecutamos. Ahora, si queremos mostrar cuántas hojas de cálculo tiene este archivo, simplemente colocamos df2.sheetNames. Como puede verse, se muestra una lista con un elemento y este elemento es una cadena de carácter que dice hoja 1. Es decir, solamente existe una lista o una hoja de cálculo y esta hoja de cálculo se llama hoja 1. Ahora vamos a llamar a hoja 1 para poder importar la data. Vamos a importar la data de hoja 1. df2 igual a df2.parse, entre paréntesis. Si queremos podemos colocar de frente o directamente hoja 1 sin espacio, así tal como está. O lo más conveniente es llamar con su nombre usando sheetNames y colocamos 0. Luego asignamos header igual a none, ya que es el mismo ejercicio anterior. Colocamos names. Ahora, si queremos mostrar los datos de df2, colocamos df2.head y se muestran los 5 primeros elementos de la data. Importación de archivos de CSV.
Su sintaxis es la siguiente: pd, es decir, pandas, punto, la función read-csv, entre paréntesis, el nombre del archivo o file, coma, la separación, si es separado por comas, por punto y comas, por una tabulación, etc. Y por último, el encoding. El encoding se coloca ya que algunas veces se tiene inconvenientes con algunos caracteres, por ejemplo las tildes. No se pueden importar las tildes correctamente y por eso se suele colocar, por ejemplo, latín. Tenemos el archivo S4-imp-data-csv con extensión .csv. Como puede observarse, se muestran tres columnas. El primero representa el nombre del alumno, el segundo su examen 1 y el tercero su calificación de examen 2. Veamos en Python la importación de este archivo. Anteriormente habíamos dicho que para importar un archivo de CSV se debe utilizar read-csv del paquete pandas, pero como pandas tiene un alias llamado pd, entonces llamamos pd.read-csv y dentro vamos a colocar el nombre de nuestro archivo, pero nuestro archivo debe estar incluido en Jupyter. Este es nuestro archivo. Y en caso que no se encuentre el archivo, debemos subirlo. Seleccionamos la data y colocamos abrir. Luego debemos colocar el separador, punto y coma, y el encoding. Para el encoding tenemos que seleccionar latín en el caso que existan tildes, por ejemplo, Josué o Inés. Si no colocamos nada, se va a mostrar un carácter no reconocido. Entonces vamos a colocar encoding latín-1. Y a todo esto le vamos a asignar el objeto df. Visualizamos los 5 primeros datos y se muestran los datos de Lucero, Pablo, Pamela, Joel y Junior. Importación de archivos TXT o bloc de notas. Para ello existen dos maneras, usando el módulo NumPy o el módulo Pandas. Con respecto al módulo NumPy, su sintaxis es numpy.loadtxt, entre paréntesis, el nombre del archivo, coma, el delimitador, coma, si es que se quiere mostrar o no mostrar las 2 primeras filas, 3 primeras filas, etc. Si se quiere seleccionar algunas columnas y por último qué tipo de datos se puede escoger en dato numérico, que es por lo general el por defecto, o si se quiere importar de forma de cadena de caracteres. Se tiene aquí un ejemplo. Se cuenta con las datas S4-imp-data-txt y S4-imp-data-txt2. El primero representa una data de números decimales, números enteros, positivos y negativos. Y el otro representa números y cadena de caracteres. Ahora vamos a importar ambas datas en Python. Antes de importar nuestro archivo de TXT, debemos importar el módulo NumPy. Import NumPy as np, es decir, se le está asignando el alias np a NumPy, así como pd es un alias de pandas. Ahora creamos el objeto A igual a numpy.loadtxt y colocamos el nombre de nuestro archivo,
Para ello nuestro archivo debe estar en Jupyter. Vemos que si se encuentra, copiamos el nombre del archivo, pegamos y colocamos el delimitador. Para ello debemos abrir nuestro archivo. Como puede verse, el delimitador es la coma. Entonces vamos a colocar coma y ahora visualizamos A. Luego, como puede verse, se ha copiado o se ha importado toda la data completa. Pero ¿qué pasaría si yo quiero obviar la fila 0 y la fila 1? Es decir, son dos filas. Entonces, colocamos skip rows igual a 2. Y como puede verse, se ha obviado la fila 0 y la fila 1. Solo se muestra la fila 2, 3, 4 y 5. Regresando a nuestra data inicial, ¿qué pasaría si yo quiero que se muestre la columna 3 y luego la columna 1 en una misma data? En otras palabras, ¿qué pasaría si yo quiero importar mi data de esta manera? Primero la columna 3 y la columna 1. Es decir, se obvie la columna 0 y la columna 2. Para ello se utiliza el siguiente parámetro. useCalls. Y colocamos una lista. Colocamos primero la columna 3, coma, la columna 1. Si yo coloco 1,3, se muestra primero la columna 1, luego la columna 3. Pero si yo quiero el orden de la columna 3 y luego la columna 1, entonces se coloca 3,1. Y como puede verse, se ha copiado a la columna 3 con los elementos menos 5, 2, 3, 3, 1, 3, 5, 1 y la columna 1, 0.2, 2, 5, 0, 8 y 2.5. Volviendo a nuestra data inicial, otro procedimiento que podemos realizar con nuestra data es que podemos importarlo no como variable numérica, sino como cadena de caracteres. Para ello se utiliza el parámetro de type o dtype igual a str. De igual manera se puede importar la segunda data, es decir, s4-imp-data-txt2.txt. Para ello vamos a crear otro objeto llamado b. Y como podemos ver, se ha importado la data. Pero aquí hay una observación. El delimitador fue asignado coma, pero no habíamos visto nuestra data. Nuestra data tiene separación de punto y coma. Esto debemos corregirlo y eliminar la coma. Ahora se ha importado correctamente. ¿Qué pasaría si yo quiero trabajar solamente con la columna 1, es decir, la segunda columna? Entonces para ello colocamos useCalls colocamos 1. Como puede observarse, se muestra la columna con el encabezado producto, luego los datos cámaras, calculadoras, cocinas, lavadoras, televisoras, refrigeradoras y computadoras. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero mostrar los IDs? Bueno, colocamos 0, es decir, vamos a mostrar la columna 0.
y el resultado es muy similar. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero trabajar con estos datos? Estos datos son numéricos. ¿Y cómo puedo realizar una conversión de string a numérico? Entonces, para ello primero debo extraer esta parte, ya que id no puede ser convertido a dato numérico. Entonces, seleccionamos B desde la posición 1 en adelante, es decir, 1, 2 veces 2 puntos, y se muestra 101, 102, 103 hasta 107. Ahora, si yo quiero realizar la conversión de un array tipo string a numérico, debemos colocar o usar astype. Y entre paréntesis debemos colocar a qué tipo de dato voy a importar o convertir. Entonces, para ello voy a llamar al módulo NumPy np.int, ya que son tipo entero. 101, 102, 103 hasta 107 son enteros, entonces los voy a importar como entero. Astype np.int integer. Y como puede observarse, se convirtió nuestra data de cadena de caracteres a dato numérico. Importación de archivo bloc de notas o txt mediante pandas. Su sintaxis es la siguiente. Se coloca pandas o pd.read-csv, es decir, la función que nos sirvió para importar nuestro archivo de CSV, y luego colocamos los parámetros. Los parámetros son los mismos: el archivo con extensión .txt, la separación, encoding, y luego colocamos header y names. Header si tiene encabezado y names qué encabezado le vamos a asignar. Veamos el siguiente ejemplo en Python. Para poder importar nuestro archivo s4-imp-data-txt.txt utilizando el paquete pandas, entonces debemos llamar al alias pd c igual a pd.read-csv, el nombre de nuestro archivo, pegamos, colocamos la separación, separado por comas, colocamos el encoding, latín-1. Por último, si queremos asumir que la primera fila es un encabezado, colocamos, o si no queremos asumir que la primera fila es el encabezado, colocamos header none. Y además, si queremos asignarle algunos nombres para cada columna, utilizamos names. Hemos visto que esta data tiene 4 columnas, entonces colocamos 4 elementos: x1, x2, x3 y x4. Visualizamos los datos y, como puede observarse, se muestra la data importada con los nombres de columnas x1, x2, x3 y x4. Ahora,
Si queremos importar nuestro archivo s4-imp-data-txt2.txt, lo vamos a hacer de manera similar. D igual a pd.read-csv, el nombre de nuestro archivo, lo pegamos, colocamos la separación que es delimitado por punto y coma y el encoding. Y como puede verse, se ha importado correctamente. La primera columna representa los ID y la segunda los productos. Exportación de archivo de Excel. Su sintaxis es la siguiente. Se crea primero el objeto libro igual a xlsxwriter.workbook y entre paréntesis el nombre de nuestro archivo. Pero debemos tomar en cuenta que el paquete o módulo xlsxwriter debe ser instalado previamente. Una vez creado nuestro libro de trabajo, ya podemos crear nuestra hoja de cálculo. Entonces, hoja igual a libro.add-worksheet, abro y cierro paréntesis para crear o agregar una hoja de cálculo a nuestro libro de trabajo. Una vez ya creada la hoja de cálculo, ya podemos exportar nuestros datos. Por ejemplo, hoja.write, entre paréntesis, se coloca primero la celda, coma, contenido. Por ejemplo, quiero imprimir el número 5, en la celda A1 se coloca A1, coma, sí. Aunque también se puede trabajar con las filas y las columnas. Veamos ahora algunos formatos de impresión. Debemos tomar en cuenta el tipo de formato que vamos a trabajar. Por ejemplo, si queremos que sea un texto en negrita, colocamos bold, itálica, italic, subrayado, underline, color, font-color, tipo de letra, font-name, alineación vertical, B-align, alineación horizontal, align, rotación, rotation, centrado, center across y justificado, text just last. Veamos el siguiente ejemplo en Python. Para realizar la exportación de datos en un archivo de Excel, debemos tomar en cuenta que debe tener importado el paquete o el módulo xlsxwrite. Importamos import xlsxwriter y colocamos un alias xw. Ahora, cuando yo quiera trabajar con xlsxwriter, solamente llamo xw. Creamos nuestro libro igual a xw.workbook. Y agregamos el nombre de nuestro archivo. Nuestro archivo se va a llamar S4 de la sesión 4, XP proveniente de exportación, data, XLSX y extensión XLS. Vemos que no hay ningún mensaje de error, se ha creado correctamente el libro. Ahora vamos a crear la hoja de cálculo. Vamos a agregarle la hoja de cálculo al libro, hoja igual al libro, y agregamos add worksheet. Se creó la hoja de cálculo y ahora vamos a seleccionar entre qué columnas y columnas vamos a trabajar y además el ancho de puntos. Hoja.setColumn y colocamos las columnas de la A a la C con ancho de puntos 10. Ahora,
Para exportar nuestros datos debemos tomar en cuenta el formato. Voy a crear un objeto llamado formato-letra que me permita exportar un texto en color rojo y en negrita. Coloco formato letra igual a el objeto libro, punto, agregamos el formato y colocamos entre llaves y separados por comas. El primero que sea si es negrita o no es negrita. Yo quiero que sea negrita, entonces colocamos bold, dos puntos, true, es decir, verdadero. Y ahora asignamos el color. Font, color, dos puntos y asignamos color rojo. Para mostrar el cambio de color, vamos a imprimir en una celda, por ejemplo F11, hoja, right. En la celda F11 quiero que se imprima sin formato, bienvenido a. Ahora, si quiero imprimir con el formato, voy a asignar hoja.right. La celda puede ser F12, es decir, debajo de esta celda, y colocamos el texto Python. Y ahora colocamos el formato de la letra. En otras palabras, este no va a tener formato negrita ni color rojo, pero Python sí. Pero en Python no solamente se puede exportar cadena de caracteres como bienvenido a o Python, sino también podemos exportar datos numéricos. Supongamos que queremos imprimir el valor de pi medios. Entonces llamamos from math import pi. Ya creamos pi. Ahora, si queremos imprimirlo, colocamos hoja.write y colocamos la celda. Pero esta celda también la podemos asignar simplemente colocando el nombre de la fila y el nombre de la columna, es decir, de forma numérica. Si quiero imprimir en la tercera fila, coloco la posición 2. Si quiero imprimir en la primera columna, coloco posición 0. Y luego coloco el valor que voy a crear o voy a imprimir. Como dije anteriormente, quiero imprimir pi medios. De igual manera, puedo imprimir una cadena de caracteres utilizando las posiciones. Por ejemplo, hoja.write, colocamos, pongamos 10 si quiero imprimir en la fila 11. Y si coloco 1 es porque quiero imprimir en la columna 2. Y ahora coloco el contenido, es decir, si quiero colocar un texto, colocamos por ejemplo hola. No solamente se puede imprimir utilizando las posiciones sin formato, también podemos incluir con formato. Hoja.write. Supongamos que quiero imprimir en la fila 16, entonces colocamos 15. Columna 3, entonces colocamos 1 menos 2. Y ahora colocamos el dato numérico, supongamos pi. Y ahora, si queremos imprimir con formato, simplemente asignamos como el siguiente parámetro. Luego, anteriormente habíamos impreso datos numéricos
datos de cadena de caracteres. Pero ¿qué pasaría si quiero imprimir una imagen? Para ello voy a utilizar insert-image de la siguiente manera: hoja.insert-image y el nombre de nuestro archivo. Pero debemos tomar en cuenta si nuestro archivo se encuentra en Jupyter. Como no se encuentra, vamos a subirlo. Aquí tenemos el dato y si tiene extensión .png, lo subimos y ahora copiamos el nombre. Para ello debo asignarle la celda. Quiero que se imprima, por ejemplo, en la celda D4. Ejecutamos. Por último, si queremos concluir el archivo exportado, debemos cerrarlo. ¿Cómo lo cerramos? Con close. Libro.close, abro y cierro paréntesis, y se finalizó nuestro procedimiento de exportación. Veamos nuestro archivo. Debe encontrarse aquí. Como podemos ver, se ha creado el archivo s4-exp-data-xlsx.xlsx. Si queremos lo podemos descargar. Lo abrimos y vemos los procedimientos. Vemos que se imprimió bienvenido a Python con formato. Luego imprimimos el valor de pi medios, imprimimos hola, y el valor de pi lo imprimimos con el formato en negrita y color rojo. También hemos impreso la imagen y además, viendo las columnas A, B y C, se puede observar que tiene el ancho de puntos de 10, es decir, es un poquito más grande que las demás. Ahora lo que vamos a hacer es exportar archivos en CSV. Exportación de archivo de CSV. Existen dos maneras de poder exportar archivos de CSV. El primero es mediante DigWriter y el segundo es mediante CSV-Writer. En ambos casos, primero se debe importar el paquete o módulo CSV. Luego, mediante DigWriter se sigue la siguiente sintaxis. With espacio open, abrimos un archivo para escritura, ya que también se puede abrir un archivo para lectura, pero nosotros queremos para escritura, ya que vamos a exportar. Luego creamos un objeto o un alias para este archivo igual al libro. Dos puntos. En la siguiente línea creamos el nombre de columnas. Por ejemplo, en este caso se escogió nombre columnas igual a una lista con los elementos nombre, edad. Luego creamos el objeto archivo CSV igual, llamamos a CSV, usamos la función DigWriter y entre paréntesis colocamos el libro, es decir, estamos llamando al archivo, field names, es decir, los nombres de columnas, y luego delimitamos, en este caso, por punto y coma. Luego de haber creado el objeto archivo CSV, debemos imprimir en nuestro archivo CSV.WriteHeader, que me permite imprimir el encabezado. Luego de imprimir el encabezado, vamos a imprimir la primera fila, archivo CSV.WriteRaw, entre paréntesis nuevamente colocamos unas llaves. Dentro de las llaves colocamos comas. Dentro de las comas vamos a colocar los elementos, por ejemplo, nombre, José.
Si queremos podemos asignar nombre directamente o llamamos a la posición 0 de la lista nombre columnas. Dos puntos, José, coma, edad, es decir, nombre columnas, corchete 1, 2 puntos, 26. ¿Esto qué me quiere decir? Que en la primera fila, con respecto a nombre, se va a imprimir José. Y con respecto a edad, se va a imprimir 26. En la siguiente línea, como se puede ver, se imprime como nombre María, como edad 35. Siguiente fila, como nombre se imprime Paolo y como edad 28. Veamos la ejecución de estas líneas de código en Python. Antes de ejecutar nuestros códigos, debemos importar el paquete CSV. Vemos que se ha importado correctamente y ahora procedemos a ejecutar esta línea de código. Pero previamente he realizado una modificación. Anteriormente estaba registrado nombre columnas corchete 0 que representaba nombre, pero también le puedo asignar directamente nombre 2 puntos José, coma, edad 2.26. Lo único que se debe tomar en cuenta es que esta cadena de carácter debe ser igual a esta cadena de carácter. No podemos incluir nombre, espacio, porque si no, no podría reconocerlo. Por ello, muchas veces es recomendable copiar y directamente pegar, para que no existan problemas de escritura o de espacios. Bueno, ahora procedemos a ejecutar. Veamos en Home. Tenemos nuestro archivo ya creado. Podemos descargarlo. Y vemos que se ha exportado correctamente. El encabezado nombre, edad, los valores José 26, María 35, Paolo 28. Exportación de archivos de datos de CSV utilizando Writer. Primero tenemos nuestra data. Mi data igual a una lista que contiene 3 listas. La primera lista contiene el encabezado. La segunda lista tiene un elemento de nombre y un elemento 26 de edad. Luego la tercera lista contiene un elemento nombre y un elemento edad. En otras palabras, el primero representa el encabezado y los dos siguientes representan los datos de cada uno, de nombre y de edad. Luego, si queremos crear nuestro archivo, colocamos with espacio open, entre paréntesis el nombre de nuestro archivo, s4-exp-data-csv2.csv. Luego el módulo w, que pertenece a write, ya que vamos a escribir, new line iguales corchetes en blanco, cerramos paréntesis, colocamos el alias, 2 puntos, creamos el objeto, archivo csv igual a csv.writer y entre paréntesis colocamos libro, que es el alias del archivo, coma, el delimitador, en este caso punto y coma, y en la siguiente línea imprimimos mi data de la siguiente manera: archivo csv.writeRows entre paréntesis mi data. Veamos la ejecución de estas líneas de código en Python. Lo primero que debemos hacer es crear nuestra data. En este caso se llama mi data igual a la lista que contiene 3 elementos. Estos 3 elementos son también listas. El primero corresponde al encabezado, el segundo a los datos correspondientes a nombre y edad. Por ejemplo, José representa nombre y su edad 26. De igual manera, María es un nombre de edad 35 años. Ejecutamos y vemos que se ha creado correctamente mi data y ahora procedemos a exportarlo. Para ello, with open el nombre de nuestro archivo, tomando en cuenta que el nombre es
S4 XP data csv2.csv. El modo es de escritura, new line, espacio, colocamos el alias es libro, y ahora creamos el objeto archivo csv igual csv.writer, entre paréntesis libro, coma y el nombre del delimitador. El delimitador es punto y coma. Luego procedemos a imprimir mi data en este archivo ya creado, archivo csv.writeRaws, entre paréntesis mi data. Ahora procedemos a ejecutar estas líneas de código. Y ahora vayamos a Home. Vemos que se ha creado S4 XP data csv2 csv. Descargamos y vemos que se ha creado nuestra data. Nombre, edad, José 26, María 35. Exportación de archivo TXT o bloc de notas. Su sintaxis es muy similar a la anterior, a la de CSV. With open, entre paréntesis, el nombre de nuestro archivo con extensión .txt. El modo es de escritura, por eso colocamos W. Le colocamos el alias as txt, dos puntos, y en la siguiente línea llamamos al alias .write y entre paréntesis la data. Veamos el siguiente ejemplo en Python. Lo primero que debemos hacer es crear nuestra data. Mi data igual a una lista. Esta lista vamos a crearlo con algunos software o lenguajes de programación. Por ejemplo, Python, R, MATLAB, SPSS y Stata. Podemos visualizar nuestra data. Vemos que se ha creado correctamente. Y ahora procedemos a la exportación. With open, el nombre de nuestro archivo, modo de escritura. Colocamos el alias y luego simplemente imprimimos txt.midata write entre paréntesis mi data. Como puede verse, se ha mostrado un mensaje de error, ya que write no admite listas. Entonces, para solucionar este error, lo que debemos hacer es exportar elemento por elemento. Más adelante vamos a utilizar en bucle for, pero por ahora vamos a exportar elemento por elemento. Entonces, seleccionamos mi data 0. Proseguimos con la exportación. Elemento de la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Ahora veamos en Home. Nuestro archivo se llama S4-XP-data-txt. Descargamos, pero vemos que se ha exportado todo concatenado. Entonces, ¿qué debemos realizar para que nuestro archivo se vea correctamente? Es decir, con salto de línea. Para ello debemos exportar saltos de línea. Txt write y mostramos un salto de línea con \n /n y /n. Volvemos a ejecutar. Descargamos nuevamente.
Y como puede verse, se solucionó el problema, ya que se realizó el salto de línea entre elemento y elemento. Pero como dije anteriormente, este procedimiento es un poco engorroso, imprimir uno por uno, porque ¿qué pasaría si nosotros tenemos 100 datos? No sería óptimo imprimirlos de esta manera. Para ello, en la siguiente sesión se va a utilizar el bucle for de la siguiente manera: for i, que es un iterador, in. Este i me va a recorrer cada elemento de mi data. Entonces simplemente hago que este i recorra cada elemento de mi data, y ahora lo que va a hacer es imprimirme. txt.write me va a imprimir el iterador y un salto de línea. ¿Esto qué significa? Que cuando i sea igual a Python va a imprimir y además va a imprimir un salto de línea. Cuando i sea R va a imprimir R y va a imprimir un salto de línea. Cuando i sea MATLAB va a imprimir MATLAB y va a imprimir un salto de línea. Y así para cada caso hasta Stata. Podemos crear otro archivo para que se pueda visualizar el cambio. S4 xp data txt2.txt. Bueno, nos faltó el 2 puntos. Ejecutamos. Y ahora vemos que se ha creado S4 xp data txt2. Descargamos. Y como puede verse, se exportó nuestro archivo Python, R, MATLAB, SPSS. Es decir, si nosotros tuviéramos 100 datos, esto va a exportar los 100 datos, ya que i está recorriendo cada elemento de mi data. Con este último punto hemos culminado la sesión número 4. A tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Debe obtener una nota probatoria en su tarea para poder pasar a la siguiente sesión. Puede hacer uso del foro para compartir tips, experiencias y consultas. Me despido deseándoles los mejores parabienes para su vida profesional. Ejemplo 1. Importación de archivo de Excel. El objetivo del ejemplo es importar el archivo de Excel a Python. Se pide importar los datos del archivo s4-ejemplo1-data.xlsx en Python. Aquí tenemos una captura de pantalla de la data ya importada en Python. Veamos la resolución de este ejercicio. Antes de poder importar el archivo, debemos tomar en cuenta que nuestro archivo se encuentra en Home. Como no se encuentra, debemos subirlo. Subimos. Vamos a la dirección s4-ejemplo1-data. Vemos que se ha subido correctamente y se encuentra en esta sección s4-ejemplo1-data.xlsx. Ahora ya podemos importar este archivo de Excel en Python. Para ello debemos trabajar con el paquete o módulo pandas. Import pandas, colocamos un alias pd, esperamos un momento que se cargue, vemos ya que se ha cargado. Ahora sí podemos utilizar Excel file. Creamos un objeto data igual a pandas.excelfile, colocamos el nombre de nuestro archivo
a importar. Vemos que se ha importado correctamente. Ahora podemos visualizar qué hojas de cálculo tiene con Sheet Names. Este archivo de Excel tiene solamente una hoja de cálculo, la hoja 1. Ahora vamos a abrir esta hoja 1. df igual a data, que es el nombre del objeto, punto parse, y llamamos hoja 1 o directamente data.sheetnames, extrayendo el primer elemento, o podemos colocarlo directamente hoja 1 como cadena de caracteres. Vemos ahora que no hay ningún error. Ahora sí podemos mostrar los 5 primeros datos con df.head, y como puede verse se muestra estatura y peso, se muestra 5 datos. Si quiero mostrar más datos podemos utilizar df.head 15, por ejemplo, para mostrar 15 datos. O también, si queremos mostrar toda la data, colocamos df. Y al parecer esta data tiene 30 elementos, 29 más el 0, 30. Y con esto hemos culminado el ejemplo número 1. Ejemplo 2. Exportación de data frames a Excel. El objetivo del ejemplo es exportar data frames de manera directa utilizando Python. Se pide importar el archivo de Excel S4-ejemplo1-data.xlsx en un data frame para luego agregarles las columnas IMC y diagnóstico. El IMC es calculado con la siguiente fórmula: IMC igual al peso dividido entre la estatura al cuadrado, pero el peso debe estar en kilogramos y la estatura está en metros. Luego, al calcular el IMC, tenemos el siguiente cuadro: IMC diagnóstico. Si el valor del IMC es menor que 18, su diagnóstico es de bajo peso. Si el IMC es mayor o igual a 18 y menor que 25, el peso es normal. Si el valor del IMC es mayor o igual que 25 y menor que 30, se dice que su diagnóstico es de sobrepeso. Y por último, si es mayor o igual a 30, se dice que su diagnóstico es de obesidad. En el ejemplo anterior habíamos aprendido a importar la data S4-ejemplo1-data.xlsx. Esta data tiene dos columnas: estatura y peso. La estatura está en metros y el peso en kilogramos. Ahora, en este ejemplo lo que se pide es crear dos columnas llamadas IMC y diagnóstico. El IMC es el índice de masa corporal, que es calculado mediante la fórmula del peso en kilogramos dividido entre la estatura en metros y todo elevado al cuadrado. Entonces vamos a crear primero el objeto IMC igual a peso entre el cuadrado de la estatura. Como podemos ver, el primer elemento es 25.3, el segundo 26.8, luego 17.7 y así sucesivamente. Es decir, se ha creado correctamente IMC. Ahora lo que vamos a hacer es concatenar IMC a nuestra data. Para ello debemos crear el encabezado IMC. IMC es igual a
y agregamos los datos del objeto IMC. Vemos que no aparece ningún error. Podemos visualizar los cambios con df get. Y como puede verse, se ha concatenado los datos de IMC a la data de F. Ahora, antes de crear la columna diagnóstico, vamos a realizar algunas comparaciones. Por ejemplo, ¿cuántas personas o qué personas tienen índice de masa corporal menor a 18? Entonces, por ejemplo, de F. Y dentro vamos a colocar IMC menor a 18, la comparación. Menor a 18. Ahora, ¿qué datos quiero mostrar de esta data? Pues no quiero mostrar todo, entonces coloco estatura, peso e IMC. Como puede verse, existen dos personas con IMC menor a 18, cuya estatura son 1.5 y 1.83, peso 40 y 59. De igual manera podemos realizar comparaciones para encontrar a las personas con IMC o índice de masa corporal mayor o igual a 30. Copiamos y modificamos. En vez de menor a 18 colocamos mayor o igual a 30. Como puede verse, existe solamente una persona con índice de masa corporal mayor o igual a 30. Y es más, ese índice de masa corporal es 42.2, con estatura de 1.72 y peso 125 kilogramos. Pero ¿qué pasaría si nosotros queremos encontrar, por ejemplo, a las personas que tienen IMC mayor o igual a 25, pero menor que 30? Entonces aquí tenemos un intervalo y dos comparaciones. Entonces debemos realizarlo de esta manera. Mayor o igual a 25 y menor que 30. Veamos, pegamos, menor a 30. Pero si nosotros colocamos así de esta manera y le damos a ejecutar, nos va a salir un mensaje de error. Y esto es porque no estamos utilizando paréntesis. Debemos colocar paréntesis para separar las proposiciones. Y acá tenemos la relación 1 y la relación 2. Ahora sí podemos ejecutar y se muestran los datos. Índice de masa corporal mayor o igual a 25, pero menor que 30. Tenemos 25.3, 26.89, 25.4 y así sucesivamente. Con estas relaciones ya podemos crear nuestra columna diagnóstico. De F diagnóstico es igual bajo peso si IMC, vamos a colocarle una variable X que luego vamos a declarar. Si IMC es menor que 18. Caso contrario, es decir, else, será peso normal. Pero peso normal es si es que es mayor o igual a 18, pero menor que 25. Entonces vamos a colocar si X es mayor o igual a 18 y
X es menor que 25. Caso contrario, es decir, cuando sea mayor o igual a 25. Pero debemos restringir para los menores de 30, ya que las personas con sobrepeso tienen IMC mayor o igual a 25, pero menor a 30. Entonces restringimos sobrepeso si X es mayor o igual a 25 y X es menor a 30. Caso contrario, pero el caso contrario es cuando X es mayor o igual a 30. Ya no es necesario especificar si X es mayor o igual a 30. Entonces directamente colocamos el que nos queda, obesidad, que es el caso que X es mayor o igual a 30. Antes de darle a ejecutar, debemos tomar en cuenta el valor de X. Entonces debemos comparar X con cada elemento de IMC, es decir, crear un bucle for para todo valor de X en IMC. En otras palabras, está calculando cada valor de X, es decir, X cuando sea 25.3 va a compararse para este caso, para este otro caso, y según sea el caso, se va a asignar diagnóstico igual a bajo peso o diagnóstico igual a peso normal, diagnóstico igual a sobrepeso o diagnóstico igual a obesidad. Ahora sí, ejecutamos. Y ahora vamos a ver nuestra data. Como puede verse, se ha creado correctamente. La primera persona tiene estatura 1.71, peso 74 kilogramos, índice de masa corporal 25.3, su diagnóstico es de sobrepeso. La segunda persona también sufre de sobrepeso, la tercera de bajo peso, la cuarta de peso normal, la quinta de peso normal también. Si se desea mostrar toda la data, simplemente colocamos DF y de igual manera se muestran los datos. Aquí está la persona con obesidad, es decir, con índice de masa corporal mayor o igual a 30. Bueno, ya tenemos nuestra data. Ahora lo que vamos a hacer es exportarlo en un archivo de Excel. Para ello vamos a utilizar tu-excel. Llamamos a nuestra data df.toExcel. Creamos nuestro archivo S4EXP proveniente de exportación imc.xlsx. No quiero que se imprima con los índices, colocamos no. Y con respecto al encabezado, si quiero que se imprima, colocamos true. Ahora vayamos a Home. Descargamos. Y aquí tenemos nuestra data exportada. Y con esto hemos culminado el ejemplo número 2. Ejemplo 3. Exportación de un data frame a archivo de TXT o bloc de notas. El objetivo del ejemplo es importar un archivo con extensión CSV y luego exportarlo en formato de bloc de notas o TXT. Se tiene el siguiente archivo de nombre S4-ejemplo3-data con extensión .csv. Se pide importar esta data
en Python y luego de ello exportarlo en un archivo de bloc de notas. Aquí tenemos captura de pantalla del resultado final. Veamos la resolución de este ejercicio. Para poder realizar la importación del archivo S4 ejemplo 3 data, debemos subirlo a Home. S4 ejemplo 3-data. Una vez subido, copiamos el nombre y ahora podemos importar primero en CSV. Para ello debemos tener o trabajar con el paquete pandas. Import pandas, colocamos el alias pd, vemos que se ha cargado el paquete. Ahora podemos llamar a read-csv de f igual a pandas read-csv, colocamos el nombre de nuestro archivo s4-ejemplo 3-data.csv. La separación es de punto y coma y el encoding latín. Vemos que se ha creado correctamente. Ahora veamos los 5 primeros datos. Vemos los 5 primeros datos: mango, fresas, papaya, papaya, papaya. Una vez ya importado nuestra data, ya podemos exportar esta data frame en un archivo txt. Colocamos df.to-csv y ahora creamos nuestro nuevo archivo C4 ejemplo 3 exportación txt con extensión .txt. Tomamos en cuenta que si tiene encabezado, entonces header igual a true. No quiero que se visualice los índices, entonces index false y modo de escritura. Veamos nuestro archivo. Descargamos, visualizamos y como podemos ver se ha exportado la data. El primer elemento representa el encabezado frutas y los demás los elementos mango, fresa, papaya, papaya, mango, fresas, etc. Y con esto hemos culminado el ejemplo número 3.